Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como es habitual, muchísimas gracias. Quiero contarles que estamos viviendo horas decisivas para el finalizar este 2021. Un año conflictivo, un año que trae las consecuencias de un COVID en primera instancia y hoy con uno de sus derivados. Y estamos realmente en una sensación de incertidumbre. ¿Cómo será el 2022? El 2021 nos ha privado de muchísimas cosas. Tuvimos la pérdida de muchos amigos, de muchos parientes, de muchos conocidos, de muchas personalidades, pero la vida sigue para los que estamos en carrera. ¿Pero qué nos depara el destino? Solo Dios lo sabe. Estamos todos en manos de Dios. Hoy tengo un invitado muy especial, un joven que ya es bastante maduro, pero siempre en su corazón y en sus actitudes se lo ve joven, jovial, un hombre siempre predispuesto a lo positivo. Me estoy refiriendo a Jorge González Lara. Él es peruano. ¿Y qué más es? Bueno, Jorge es muchas cosas más. Es un hombre afable, es un hombre franco, es un amigo y además es un intelectual. Un intelectual que ha sabido amoldarse a estos tiempos. Él fue funcionario del gobierno de Estados Unidos en el área de inmigración, conoce bien el paño, es un especialista en ese tema, pero supo derivarse en otras tareas, en otras cosas. Se ganó la vida de mil maneras, siempre honradamente y profesionalmente hablando. Y tengo el gusto de decirle, bienvenido Jorge, ¿cómo te va? Hola Agustín, gracias por la invitación y gracias por tus palabras. Y quiero hacer una pequeña acotación, ¿no? O sea, la invitación que me hizo en esta semana, Agustín Ranguni, es un honor para mí, ¿no? Estar en TV Radio Miami, y siempre tenía el problema de confundirme entre Radio Miami TV, pero con el tiempo fui aprendiendo, ¿no? Siempre me corregía Agustín, no, somos TV Radio Miami, ¿no? Porque hay otras versiones muy similares, ¿no? Que vinieron después, ¿no? O sea, el hecho de que el programa de Agustín se convirtió en un programa emblemático, muchos jóvenes y muchos seguidores también de TV Radio Miami quisieron adoptar una modalidad muy similar. Y es merecido porque la gente sigue a los triunfadores, no siguen a los perdedores. Y creo que este es un gran logro de Agustín, ¿no? Durante tantos tiempos, ¿no? Bueno, Agustín es un periodista, aparte de ser mi amigo, es un especialista, ha sido asesor de prensa de dos gobiernos en la ciudad, en Argentina, y esto es un gran mérito, ¿no? Hoy desarrolla una carrera profesional transparente, ¿no? Con toda la experiencia que ha tenido como periodista, ¿no? De dos presidentes, Alfonsín y Menem, ¿no? A pesar de que habían diferencias políticas, yo creo que Agustín ha sabido mostrar cuál es la labor de un periodista, ¿no? Observar, opinar, ¿no? E informar al público, ¿no? Informar al mundo, que eso era lo más importante, ¿no? No mezclar la cultura periodística con la cultura política o con el trajín político que puede haber en muchos países. Y me refiero a esto porque el Perú está viviendo una situación difícil y complicada con un nuevo presidente que hemos tenido. Pero le doy gracias a Agustín por esta invitación y esperamos que esta entrevista, esta conversación, este diálogo sea ameno y de educación para muchos de ustedes que siguen el programa de Agustín Ranguni. Bueno, gracias Jorge, no esperaba tu relato y
y te agradezco mucho tu generosidad. Pero tu estrella hoy ilumina más que nunca, porque sos un hombre que tiene una larga trayectoria como peruano en Perú y como peruano triunfando en los Estados Unidos. Contame un poco cómo ves esta situación que estamos viviendo hoy con respecto a esta pandemia que ya lleva 2 años y un poco más, y que pareciera ser que vuelve a poner un manto oscuro sobre el futuro del año 2022. Y la pandemia nos ha traído una reflexión, ¿no?, muy importante, en el sentido de que hemos aprendido a querer a nuestros seres queridos que estaban a nuestro alrededor. No es que no los quisiéramos, sino ahora apreciamos más la vida, ¿no? Estamos trabajando casi el 99.9% en las casas, cosa que antes no ocurría, y eso también te debe ocurrir a ti, Agustín, ¿no? Tú tenías un un estudio de grabaciones, el cual he atendido en varias oportunidades, y mucha gente tenía sus actividades en sus centros laborales, en sus propios espacios geográficos, en sus propios espacios personales o en sus propios espacios comerciales. Hoy todo esto ha cambiado, ¿no? La vida tiene otra mirada y nunca vamos a regresar al pasado, porque la historia es así. La historia es un recuento, ¿no?, de hechos y sucesos, pero no se regresa atrás. La historia se puede contar, una vez es como tragedia y otra vez se puede contar la historia también como una comedia, ¿no? Y en este caso es una tragicomedia, ¿no? Estamos frente a un virus, ¿no?, que ha tocado al mundo, ¿no?, pero a su vez también han surgido otras voces, ¿no?, como las voces que dicen: este virus no existe, es una creación inventada por el hombre, ¿no? Y sabemos que en la historia de la evolución del planeta ha habido este tipo de pandemias, ¿no? No es la primera vez que ha habido ocurra esta pandemia. Lo que pasa es que esta pandemia se produce en pleno siglo XXI, frente a una tecnología desarrollada que tenemos, los medios de comunicación, los servicios médicos son mucho más aplicados, especialmente en Estados Unidos y en Europa, ¿no?, a diferencia de los países de Centroamérica y Sudamérica. Pero yo creo que la pandemia debe dejarnos lecciones, ¿no? Y una de las lecciones es proteger la vida del ser humano, no importa el color de piel, la raza, la religión, la condición económica. Eso es lo más importante. Creo que la pandemia nos ha enseñado a tener sensibilidad por otro ser humano. Si la vida de este planeta se extinguiera, ¿no?, se extinguiría la raza humana. Y yo creo que la gente debe repensar muy bien cuando toma una decisión de ponerse la vacuna. La vacuna, que realmente no es una vacuna, yo creo que en eso también deberíamos los medios de comunicación esclarecer, ¿no? Es una cuestión artificial que se creó para levantar, ¿no?, el sistema inmunológico. No es realmente una vacuna como la vacuna del virus o como la vacuna de la gripe, sino es un componente creado para levantar el sistema inmunológico. Pero se ha visto de que este virus no tiene la capacidad de recomponerse y reconstruirse, ¿no? Y de eso que salen las diferentes cepas, ¿no?, como la que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Y hay en varios países del mundo donde hay personas que han sido afectadas a pesar de tener las 2 dosis o a pesar de tener la tercera dosis, ¿no? Yo en esta pandemia perdí a mi mamá y a mi tía, ¿no? Y sé que muchas familias han perdido también a sus mejores seres queridos, ¿no? Pero esto me enseñó, ¿no?, a seguir mirando la vida hacia adelante y a ver otras formas como comunicarme con el mundo, ¿no? Antes tenía mi revista física, iba a los eventos, participaba en muchas otras actividades y la diáspora fue evolucionando, ¿no? Hoy tenemos un programa que se llama Vale un Perú, que se transmite desde Radio del Sur Lurín del Perú, en conexión con Vale un Perú, que se encuentra en Italia, y yo aquí en Estados Unidos, en el sur de Miami, ¿no? Es una conexión para los peruanos que hemos tratando de crear un espacio de convergencia, un espacio de conversación y de tratar de fortalecer los lazos de peruanidad, como se fortalecen también los lazos entre otras comunidades como la comunidad argentina, colombiana, dominicana, ¿no? La idea es
crear un espacio de diálogo, ¿no? Para poder entender y también llegar al público y explicarles por qué es tan importante protegerse en tiempos de pandemia, ¿no? Y quizás el título de nuestro programa sería, ¿no? Diálogos con TV Radio Miami en tiempos de pandemia, que es algo nuevo que nosotros nunca nos habíamos puesto a pensar 5 años atrás o 10 años atrás. Es cierto, es cierto. Pero hay algo muy importante que yo quiero destacar. Jorge, yo te conocí ya hace muchos años, cuando venías de, creo que de Nueva York, ¿no? De Nueva York. De New York, de haber hecho una carrera muy importante dentro del marco gubernamental de inmigración. Y allí apuntabas bueno, a meterte en el mundo del periodismo, porque tenías ya un talento, que es el talento de escribir, el talento de relatar. ¿Con qué actividad te pensás manejar a partir de ahora, después de esta pandemia, si termina pronto? Ojalá el 2022 nos dé un espacio más amplio para poder movilizarnos, para poder expresarnos con naturalidad y, como vos bien dijiste, yo poder rehabitar mi estudio y ahí recibir a la gente como la recibíamos antes, cosa que no podemos hacer ahora. Pero ¿cuál es el nuevo Jorge González que viene a partir del 2022? Mira, quisiera resumir en 3 palabras, ¿no? Yo llegué a los Estados Unidos en la década de los 80, ¿no? Y mi idea era llegar solamente como estudiante, porque vine a visitar a mi tía Mercedes, que es la que falleció, fue la hermana melliza de mi madre, y al final me convenció para que me quedara en Estados Unidos y me pusiera a estudiar, ¿no? Atendí la universidad de NYU y después, por razones de las becas, opté por estudiar en la Universidad de Hunter College, donde me gradué como especialista en literatura hispanoamericana, ¿no? Y estudios latinoamericanos. Inicié mi carrera profesional trabajando en el Centro de Refugiados de Centroamérica, Carecen, ¿no? Y trabajé con muchos años como haciendo un internado inicialmente y después me convertí en parte del staff, ¿no? Donde por primera vez me invitaron a participar en un proyecto que se llamaba un máster por exhiben para los peruanos que aplicaban asilo político. Y junto con Carecen y Pat Young, que era el abogado y el director de Carecen, decidimos escribir un manual de entrenamiento o un manual de descripción sobre cuáles son las condiciones para que un peruano aplique, o cuáles son las condiciones de un peruano cuando aplica asilo político, y cuáles serían los materiales necesarios para que los oficiales puedan entender la situación política de este país. Hay másteres por exhibe por diferentes países. Hay un máster por exhibe, por ejemplo, en la época de que los argentinos salían de Argentina durante las dictaduras y solicitaban asilo en los Estados Unidos. O sea, hay másteres por exhibe para cada país, ¿no? Y usualmente invitan a gente relacionada con el país o especialistas en el tema, ¿no? Y así me inicié. Después terminé trabajando para el Servicio de Migración como District Adjudicating Office, que es el título oficial, ¿no? Por muchos años. Y después salté, durante ese tiempo tenía un blog que se llamaba La Diáspora, donde empecé a escribir, a producir trabajos, porque también soy graduado en sociología, tengo una licenciatura en sociología, y siempre ese era mi pequeño secreto, ¿no? O sea, escribir, a pasar de trabajar para cosas del gobierno, me dedicaba a escribir, y un día opté por iniciar mis publicaciones cuando me retiré del servicio. Me vine por razones de salud, porque mi mamá se encontraba enferma en Miami, estaba sufriendo Alzheimer, y mi tía igualmente estaban sufriendo Alzheimer, y decidimos unir a las 2 hermanas gemelas, que tú las conoces, aquí en Miami, y opté por darle un nuevo giro a mi vida profesional, ¿no? Y me dediqué al periodismo, y eso se lo tengo que agradecer a Roberto Bustamante, ¿no? A Agustín Ranguni, a muchas personas que de una u otra manera influenciaron en tomar esta decisión. Aunque yo nunca les pregunté, pero solamente la presencia de ellos influyó en mí,
para tomar una nueva decisión, ¿no? Y Agustín me invitó varias veces a su programa de radio, Elisa y las Estrellas también me invitó al programa de radio, inclusive amigos como de la comunidad colombiana me invitaron a participar y decidí optar por publicar mi revista físicamente, ¿no? No hace muchos años tomé la decisión de publicar mi primer libro que se llama La diáspora e interculturalidad, que era una selección de ensayos un poco mezclada, ¿no? Eran como 400 y pico de páginas que la he ido reduciendo en pequeños libros de 100, 200 páginas, ¿no? Hoy estoy trabajando me he dedicado a la producción intelectual y académica de libros. Estoy editando libros para diferentes escritores. Acabo de editar un libro que se llama Las Crisálidas. Es un libro de poemas, ¿no? Escrito por Max Rodríguez, un escritor latinoamericano, que me pidió hacer la edición de su poemario, ¿no? Son poemarios de que los perdió cuando era joven, ¿no? La novia le robó su librito de poemarios que tenía en el colegio y 40 años después se vuelve a encontrar con la novia, ¿no? Y la novia le dice, bueno, todavía tengo tus poemas que me escribías en el colegio, ¿no? Y Max debe estar alrededor de unos 75 años y decidió publicarlos nuevamente, ¿no? He publicado unos libros sobre la Comuna de París, he sido el prologuista, ¿no? Esto fue escrito por el escritor Gustavo Torres Rupay, ¿no? Sobre la historia de la Comuna, una mirada diferente. Y bueno, he publicado también cosas con Katia Castellano sobre un tema viviendo con miedo, que es un tema sobre violencia doméstica y tráfico humano, y otras publicaciones, ¿no? Y la recientemente que estamos por lanzar se llama Los Notables del Bicentenario del 200 años del Bicentenario del Perú, ¿no? Que esto es una colaboración juntamente con Aldemar Sierra Alta. Entonces, he dado un giro hacia la literatura, la escritura, y siempre también sigo brindando consejería, si quieres llamarle en ese término, en términos de migración, que mucha gente me llama para hacerme consultas u opiniones, qué le parece mi caso, cosas por el estilo. A pesar de no ser abogado, ¿no? Quiero recalcar eso, no soy abogado de migración, soy un especialista en temas migratorios, he escrito temas sobre migraciones, he escrito sobre la historia de las migraciones. Mi reciente libro es sobre las migraciones transnacionales y transmigracionales. Es un tema estrictamente académico, ¿no? Pero que tiene que ver con la vida de los inmigrantes, ¿no? Y ese es un poco el camino, y ahora estoy pensando sacar un programa con Aldemar Sierra Alta, y también estás invitado. Él se va a llamar Diálogo con los escritores y comunicadores sociales. El propósito de este programa es invitar a los comunicadores sociales y nos cuenten, nos relaten cómo fue la historia de ellos en el tema de las comunicaciones sociales, ¿no? Y invitarlos también sobre temas coyunturales y de actualidad sobre los temas que están ocurriendo en el mundo. La idea es un poco entrevistar, ver la cara del periodista o del comunicador social, pero a través también ver la capacidad de análisis que usa o las técnicas y análisis que usa para proyectar sus informaciones, ¿no? E igualmente vamos a invitar a escritores sobre el tema de lo que he escrito, ¿no? Vamos a leer los libros y vamos a empezar a trabajar, ¿no? A preguntarle, a tomar la lección sobre el libro que hayan escrito, ¿no? Este es es un proyecto nuevo, un poco aventurero. Esto no hay aquí en los Estados Unidos, no se ha hecho este tema en la comunidad latina, no existe periodistas o comunicadores sociales que empecemos a relatar las historias de los libros, ¿no? Enfrentando al autor del libro o al periodista o comunicador social, cómo es que llega a esta información. Muy bien, Jorge, realmente es interesantísimo recorrer tu tiempo desde que llegaste a Estados Unidos, cómo has crecido, cómo te has desarrollado, cómo has ayudado a tanta gente que de repente le faltaba ese empujoncito para publicar su experiencia, su libro y contar sus caminos, ¿no? ¿Qué esperamos de Jorge
para el año 2022? ¿Cuál es tu camino central? Porque tú tienes varios caminos que transitas en la vida, pero ¿cuál es el central? El camino central, voy a continuar en la publicación de mis libros, ¿no? Ajá. Mis libros tienen una característica peculiar para mí. No me gusta escribir yo solo, siempre invito a personas a trabajar un proyecto, ¿no? Mi último libro ha sido sobre el Bicentenario, ¿no? Que ha sido una colección de ensayos donde participa el doctor Federico Martínez, que tú lo conoces, ¿no? Que es el Ajá. presidente de la Universidad San Ignacio, y con él publicamos un libro que se llama Bicentenario 2021. Y participan todos los escritores o todos los ensayistas de este libro son médicos. Y el tema radica sobre la pandemia y cómo protegerse sobre la pandemia de diferentes miradas. Y algunas son narraciones históricas o personales de algunos de los médicos, cómo perdieron a un ser querido a pesar de ser el médico y tener todas las herramientas, ¿no? Hay algo que no pudieron llegar es a mantener la vida del ser querido, ¿no? Entonces, un poco el libro son narraciones personales, ¿no? Algunas clínicas, ¿no? Y la idea de trabajar los libros es, no solamente quiero ser yo el productor del libro, yo invito a muchas personas a participar en un proyecto y bueno, yo quiero hacer una colección de ensayos desde diferentes miradas. No me interesa la mirada política, sino más me interesa la mirada humana, ¿no? ¿Cómo ves el tema de las migraciones, por ejemplo? Ahorita estamos trabajando un tema sobre las tratas de personas, ¿no? Entonces, sobre las tratas de personas, el tráfico humano, hemos Menudo invitado a tema. varios especialistas, ¿no? El tráfico humano es una de las cosas, es como una pandemia, Sí, sí, ¿no? sí. El tráfico humano ha atravesado Las diferentes... historias que habrá que contar en ese Claro. repaso, ¿no? Realmente. Hay historias que son estremecedoras. Y tenemos una historia de una muchacha argentina que estuvo aquí víctima del tráfico humano y regresó a Argentina y se volvió a convertir nuevamente en parte del tráfico humano y ahora volvió a regresar. O sea, es una especie de una enfermedad que regresa y sale, Sí, ¿no? Muchas veces son capturadas por diferentes motivos. Y el tráfico humano no solamente se refiere a las mujeres, ¿no? Hay tráfico humano de hombres, niños, hay tráfico de órganos, ¿no? Que muy poco se habla, ¿no? Entonces, mucha gente dice, pero vender un órgano no es ilegal. Yo puedo venderte mi hígado, mi corazón. Eso no es ilegal. No, vender. Lo ilegal es el tráfico del órgano. Entonces, claro. se usa mucho, los traficantes van a los países donde hay mayor cantidad de pobreza y recurren a los lugares más pobres y a los padres para que vender el riñón del hijo, ¿no? O yo qué sé, o parte del cuerpo del hijo, ¿no? Y esto se convierte en el tráfico humano, el tráfico de Increíble, órganos, ¿no? O increíble. sea, el padre no está cometiendo un delito, ¿no? Ni el niño, pero sí el traficante al momento de traficar. O sea, y es un poco, lo usan como mecanismo de protección frente a la ley, ¿no? Es bueno, yo no he vendido nada, no he comprado nada, ¿no? El familiar me lo ha donado, ¿no? Porque aparece bajo ese término de una donación de un órgano, ¿no? Como, bueno, Jorge, tenés muchas experiencias para contar y realmente tu vida es un conjunto de ramilletes de flores que se fueron juntando y tenés un jardín impresionante, sobre todo por esa vasta experiencia. Yo recuerdo cuando viniste con una revista bajo el brazo desde New York y realmente tu camino ha sido exitoso, tu camino ha sido de bienestar para mucha gente, porque a mucha gente les ha ayudado a cumplir con ese objetivo de expresar su experiencia, sus vivencias y sus anhelos, y tú lo has sabido plasmar en distintos libros. Yo te quiero felicitar, quiero desearte un feliz 2022 junto a tu familia. Quiero saludar a tu esposa, una chef peruana que también ha triunfado en distintos lugares del mundo, triunfó en España, triunfó aquí en Estados Unidos, con presencias en distintos lugares del mundo. Realmente felicitaciones. Lamento mucho la pérdida de tu mamá y de tu tía, que sé que lo sentiste mucho, pero bueno, hay que mirar la vida hacia adelante y en honor a ellos vas a seguir produciendo tantos éxitos como lo has hecho hasta ahora. Te mando un abrazo y te agradezco infinitamente
estos minutos que has compartido con TV Radio Miami. No, gracias a ti, un saludo a Magali y también anunciarles de que muy pronto estaremos publicando un libro, el libro Divina, sobre la quinoa. Es un conjunto de recetarios con productos bien originarios. Ya lo van a ver. Vamos a tratar de publicarlo el próximo año que viene. Bueno, ya estamos a fines de este año, ¿no? Y también invitarlos a toda la comunidad latinoamericana, ¿no? De diferentes partes del mundo y aquí en el sur de la Florida, decirles de que si tienes un proyecto de escribir un libro y no te atreves, atrévete. O sea, no hay ningún libro perfecto. La perfección no existe. La perfección tú la construyes cuando ya empiezas a producir tu primer trabajo. Entonces, ese primer trabajo lo vas mejorando, pero para eso necesitas dar el primer paso, ¿no? Entonces, los que quieren hacer esto pueden comunicarse conmigo, llamarme, yo les puedo dar algunas orientaciones. Igualmente, las personas que tienen algunos temas, consultas sobre cuestiones de las migraciones, también les puedo dar una orientación, qué acción o qué otras medidas legales se pueden tomar, ¿no? Hay ahora muchos espacios en la ley que te permitan, ¿no? Conseguir lo que tú quieras lograr, ¿no? O sea, pero lo que yo le aconsejo a todo el mundo es atrévete, da el primer paso, ¿no? O sea, sin duda, sin duda. si no hay el primer paso, nunca vas a tener la experiencia de si tu Si no hay proyecto un era primer bueno, paso, no habrá un segundo, ¿no? no habrá un segundo. Jorge, un gran abrazo. Gracias por tu amistad, gracias por todo este tiempo que hemos compartido juntos. Me he enriquecido mucho. Te mando un gran abrazo y un feliz 2022. No, a ti también un gran abrazo y bueno, espero invitarte muy pronto a nuestro programa para que nos cuentes qué hay detrás de Agustín Ranguni, qué hay detrás de TV Radio Miami, ¿no? Un abrazo. Esto es lo que queremos conocer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Jorge. Bueno, nosotros realmente, después de compartir este momento con Jorge González, quedamos un poco impresionados. Yo voy a hablar de mí, impresionado. Un hombre sencillo, un hombre, yo diría bondadoso, un hombre amistoso, un hombre que supo enderezar su vida y llevarla por el buen camino y beneficiar a tanta gente, porque yo estoy seguro que Jorge ha ayudado a mucha gente a que pudiera lograr el objetivo de ser ciudadano de este país, por ejemplo, y tantas otras aventuras que él le tocó pasar y las sobrepasó con éxito, como cualquiera de sus libros, y también de aquellos que pudieron llegar a lograr ese objetivo gracias a Jorge González. Vamos a la pausa y venimos enseguida.